Cuando quieras, Josefina. Muchas gracias. Buenos días a los colegas de Azores, a las colegas de Azores. Parece que sí me oyen. Intentaré hablar con el tono de voz un poco subido y no muy deprisa para que puedan entenderme. Bien, a mí me pidió originalmente Santiago que les hablara de cómo se investiga en cuestiones relativas a la población y aquí va esta presentación. Realmente para nosotros es muy complicado sintetizar en una exposición, en un seminario, lo que da de sí una especialidad académica, como en mi caso, los estudios de población, como le podía haber sucedido anteriormente a mi colega Pablo Atoche con los estudios de prehistoria, porque claro, es un esfuerzo enormemente sintético el que se nos pide, que puede caer en el problema de hacer percibir a ustedes que esto es o muy simple o excesivamente complejo. No obstante, lo que sí quisiera decirles es que muchas veces cuando se investiga en cualquier tema de ámbitos muy distintos, como puede ser en el caso de este curso de doctorado, desde la perspectiva de la historia, desde la perspectiva del mundo del derecho, desde la perspectiva del mundo de la historia del arte, el patrimonio, etc. Generalmente hay determinadas miradas, determinadas parcelas en las que se pueden introducir elementos de análisis que podríamos caracterizar como miradas transversales o como perspectivas transversales. Es decir, no se trata en este caso de que yo defienda la importancia de hacer una tesis de demografía, sino simplemente de abrirles a ustedes los ojos acerca de la importancia que puede tener incorporar algunos elementos del estudio demográfico, del estudio de la población, en la variada perspectiva de las disciplinas en las que ustedes hagan sus investigaciones. ¿Vale? Bueno, dicho esto, la estructura del seminario. En primer lugar, conceptos de población y demografía para saber de qué hablamos. En segundo lugar, una breve mirada histórica acerca de cómo han evolucionado los estudios de la población. ¿Qué fuentes utilizamos para estudiar aspectos demográficos? ¿Qué metodologías aplicamos a esas fuentes demográficas? ¿Qué interés, por tanto, puede tener la demografía? Y algunas experiencias de investigación. Incorporé a sugerencia de mi colega y director del curso de doctorado, Santiago de Luxán, una pequeña diapositiva dedicada a las migraciones en Estados Unidos y en Europa, pero claro, eso nos llevaría no un seminario, sino 50.000 seminarios para debatir acerca de eso. Primera cuestión, conceptos de población y demografía. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando analizamos lo que es una población, tenemos que tener en cuenta una definición como esta, es una entre muchas otras, pero que es válida, que es la de que se trata de un conjunto de personas que están constituidas, ese conjunto de personas de forma estable y ligado por vínculos que garantizan la perpetuidad en el tiempo. Es decir, no el que haya muchas personas implica siempre que podamos hablar de población. Nosotros podemos hablar de la población de España, podemos hablar de la población sefardí, podemos hablar de determinadas poblaciones, pero que de alguna manera tienen que garantizar que ha habido un proceso de continuidad en el tiempo. Por ejemplo, nunca aplicaríamos el concepto de población a un grupo humano que acude a un estadio de fútbol. Nunca oiremos hablar de espectadores, de hinchas, de una serie de términos, pero nunca de población. Sin embargo, sí podremos oír hablar de la población, por ejemplo, escolar, porque se supone que mientras haya perpetuidad en la reproducción de los seres humanos, habrá siempre un volumen de población que intente acceder a la formación, al aprendizaje. Por tanto, el primer requisito para que hablemos de población es el de hablar de un conjunto de seres humanos vinculados de una forma que garantizan la perpetuidad de ese grupo humano.
Por otra parte, el factor que puede unificar, que puede identificar a un grupo humano puede ser de muy diverso tipo. Por ejemplo, el más común es el de carácter geográfico. Hablamos de la población del mundo, de la población de Canarias, de la población del municipio de Santa Lucía de Tirajana, bueno, ahora se llama de Santa Lucía. Podemos hablar de la dimensión geográfica, pero también muchas veces podemos utilizar el concepto étnico, la población, la minoría hindi en España, por ejemplo, o de carácter religioso, y son factores, por tanto, que podemos escoger para definir las características de ese grupo humano. Para estudiar esos grupos humanos nos vamos a servir fundamentalmente de la ciencia que definimos como demografía y que procede su etimología de las palabras griegas demos y grafía, es decir, la ciencia que se ocupa de los factores relacionados con la población. Y esos factores, fenómenos esenciales que afectan a la población son fundamentalmente el hecho de reproducirse, el hecho de morir, dos factores fundamentales, y también el hecho de desplazarse. Ya introduzco dos conceptos importantes en demografía que son, por una parte, lo que llamamos el movimiento natural de población, es decir, el balance entre la vida y la muerte que garantizan la continuidad temporal de un grupo humano, y por otra parte, otra perspectiva distinta que es la perspectiva de los movimientos migratorios. ¿Vale? Serían las dos perspectivas de estudio más importantes dentro de la demografía. Bueno, ¿por qué estudiamos desde la geografía la población? Porque desde la geografía incorporamos una dimensión importantísima que es la del factor geográfico. Por tanto, nosotros, los geógrafos, hacemos geodemografía porque la demografía es una disciplina compartida por muchas disciplinas, es decir, por la sociología, por la antropología, por la economía. La economía se preocupa, por ejemplo, de estudiar la población activa, porque es evidente que la importancia de la población activa determina la evolución económica de un país determinado, ¿vale? Pero nosotros la analizamos fundamentalmente desde la perspectiva geográfica, aunque entre las distintas disciplinas que se ocupan de la población, como veremos más adelante, hay una gran transferencia de metodología, de uso de las fuentes, pese a que la perspectiva pueda ser específica de una disciplina o de otra. Yo trabajo ahora en un proyecto de investigación fundamentalmente con sociólogos y les puedo asegurar que no hay diferencias entre mi caso como geógrafa y el caso de ellos como sociólogos. Por otra parte, también es importante tener en cuenta un último elemento que se señala aquí, que es el hecho de que la población es una variable dependiente. Generalmente los procesos demográficos derivan de procesos de carácter económico, de carácter socioeconómico y también de carácter cultural. Por ejemplo, el comportamiento ante la natalidad, el comportamiento ante la reproducción. Está condicionado evidentemente por factores de orden cultural, de orden religioso y de orden socioeconómico. El comportamiento migratorio está condicionado fundamentalmente por comportamientos de carácter político o de carácter también económico. Por tanto, la población realmente es una consecuencia o es lo que nosotros definimos como una variable dependiente en la mayor parte de los casos en que estudiemos procesos históricos. Bueno, hay dos aproximaciones fundamentales en demografía que son, por una parte, la dimensión estadística, la dimensión cuantitativa, y por otra parte, la dimensión cualitativa, el aproximarnos a los sujetos que son precisamente los miembros de esos conjuntos que llamamos población. La perspectiva cualitativa y la perspectiva cuantitativa generalmente se complementan, y aunque pueda haber análisis predominantemente cuantitativos y análisis predominantemente cualitativos, yo diría que la combinación de ambas dimensiones es lo que da un conocimiento más aproximado y más completo a los fenómenos demográficos. Otra idea importante para el estudio de la población es la diferenciación, que muchas veces no la identifican personas que no están familiarizadas con los trabajos demográficos, que son
los procesos que identificamos con los flujos y por otra parte lo que definimos como stocks de población. La mirada al stock de población es una mirada estática en el tiempo. Decimos, en este momento hay tanta gente que tiene estas características determinadas, mientras que el flujo lo que intenta es reconocer los procesos que alteran los stocks. Yo suelo poner siempre a semejanza de Julio Pérez Díaz, un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, que señala que en el caso de la demografía estaríamos ante lo que podríamos caracterizar que sucede en un almacén. Los stocks son la mercancía almacenada y los flujos son, pues bueno, si hay una persona a la que hay que suministrar tal producto, sale una cantidad de tal producto del almacén o viene de la fábrica tal otro producto. Ese sería el flujo. Y la llegada y salida de productos, en este caso la llegada y salida de población, altera la existencia, altera el stock de población. Por tanto, es muy distinto decir en España viven tantas personas de nacionalidad italiana como el hecho de que han llegado tantos italianos a España. Y se miden con arreglo a dos procesos distintos, a dos fuentes distintas, a pautas distintas, porque una cosa no es necesariamente el resultado de la otra, dado que a medida que la población ha evolucionado, que ha evolucionado el mundo, cada vez las dinámicas son más importantes y medir los stocks representa una cierta dificultad, un enorme esfuerzo, porque están muy condicionados por una movilidad creciente de la población. Bueno, desde el punto de vista de los estudios de demografía no voy a profundizar demasiado, pero es cierto que ya se ponen las bases científicas de la población desde los siglos XVII y XVIII y paulatinamente se va definiendo mejor el campo de la demografía y a mediados del siglo XX, sobre todo desde la perspectiva geográfica, es cuando se produce una auténtica eclosión de los estudios de geografía de la población. Tiene mucho que ver la obra pionera de Pierre George de 1951 y a partir de ese momento irrumpe en las aulas universitarias la demografía, tanto desde la perspectiva de la sociología como de la economía como de la geografía, y se convierte en un tema de interés social. Hay que tener en cuenta que a lo largo de los siglos 50 y 60 se empiezan a celebrar las conferencias mundiales de población. La población es un tema de interés social que preocupa fundamentalmente porque se produce en estos años el enorme crecimiento, a diferencia de lo que venía sucediendo, de los países, de la población de los países pobres de la Tierra. A partir de este momento empiezan a consolidarse fundamentalmente tres perspectivas en los estudios demográficos, que son la distribución geográfica, la dinámica, lo que yo llamaba antes el movimiento natural de población y las migraciones, y por otra parte los estudios de estructura, sexo, edad, estatus matrimonial, familias, hogares, es decir, pautas de convivencia, también relación de la población con la actividad económica, sectores socioprofesionales, etc. ¿Qué fuentes? Nosotros diferenciamos en la demografía lo que llamamos la etapa preestadística hasta el arranque de los primeros censos modernos, entendiendo por censos modernos aquellos que cumplen una serie de requisitos y que se inauguran en general en los países nórdicos de Europa a fines del siglo XVIII, en el caso de España a mediados del siglo XIX y en otros países más tardíamente en función del grado de desarrollo de los distintos países. Hoy, países que son huérfanos de censos o que tienen dificultades para hacer los censos, que son el primer instrumento, el instrumento más importante para conocer la población, se ven ayudados normalmente por organismos internacionales dependientes de la ONU que facilitan herramientas para que esos países pobres puedan hacer un censo de población, porque se estima que el conocimiento de la población es un conocimiento estratégico. Es un conocimiento fundamental sin el cual no se pueden planificar acciones. Por ejemplo, acciones en relación con la escolarización en estos países, acciones en relación con la necesidad de viviendas, etc. Si no se sabe cuánta es la población en edad escolar
o cuánta es la población que demanda un alojamiento digno, pues no se podrán llevar a cabo determinadas medidas y no podemos condenar a desconocer esas cuestiones a los países que son realmente países huérfanos de censos o países que tienen dificultades para hacer los censos. Y en esos países muchas veces los procedimientos estadísticos no son tan certeros, no son tan definitivos, pero evidentemente son procedimientos estadísticos que nos permiten aventurar, y algunas veces es lo único que se puede hacer, cuál es la realidad demográfica de esas sociedades. Si ustedes trabajaran en demografía histórica, las herramientas son distintas. Las herramientas son distintas en un país católico como España, que por ejemplo atesora los libros de registro parroquial que permiten estudiar en una etapa histórica lo que es la movilidad natural de la población, el movimiento natural, es decir, los nacimientos y las defunciones. Por tanto, las herramientas para la demografía histórica son específicas, son distintas, pero las herramientas para el estudio demográfico en la actualidad la proporcionan fundamentalmente institutos estadísticos de los distintos países de la Tierra o, cuando no los hay, los portales estadísticos que proporciona, por ejemplo, la ONU a través de la División de Población y determinados institutos especializados en muchas universidades del mundo e instituciones independientes que proporcionan un número de datos importantes sobre la población. Por ejemplo, entre ellos, uno de los más importantes del mundo es el Census Bureau de Estados Unidos, que compra una cantidad de información estadística de todos los países de la Tierra y que la pone a disposición de los usuarios. Por tanto, hay hoy y fundamentalmente a partir de la revolución de los medios de comunicación una gran cantidad de portales estadísticos que en el caso de Europa además están armonizados gracias a la labor de Eurostat, que nos proporciona un árbol de clasificación estadística acerca de la población extraordinario. Desde, por ejemplo, detalles de muy diverso tipo en relación con la población inmigrada, las causas de esa población inmigrada, los factores que hacen que esas personas hayan solicitado asilo, si se ha rechazado su solicitud de asilo, si se ha demorado su solicitud de asilo, la procedencia geográfica de esos solicitantes de asilo, en el caso de los migrantes por razones de carácter político, pero luego también para otro tipo de migrantes, estudiantes, población joven. Es decir, hay una cantidad de información estadística extraordinaria, lo que pasa es que hay que aprender a saber desenvolverse y a saber manejarse con esos portales estadísticos, que no siempre es sencillo. Entender el significado de lo que se nos muestra y saber luego cómo procesar esa información. Bueno, en cuanto a las fuentes cualitativas para el estudio de la población, ahí como me imagino que mi colega Santiago les proporcionará la presentación, tienen ustedes los enlaces a una gran cantidad de fuentes, no tendrán dificultad para, si quieren, chequear las características de esas fuentes. Voy a dejarlo aquí. En un tiempo prudencial se subirá a YouTube de la biblioteca de la universidad, la intervención de Josefina Domínguez. Muy bien. Y luego, por supuesto, si ustedes tienen que trastear con datos demográficos, sepan que pueden contar con mi ayuda, con enviarme un correo electrónico, pedirme información, y si necesitaran una tutoría, yo estaría perfectamente dispuesta a atenderlos, como así ha sucedido con otros grupos de estudiantes de cursos anteriores, concretamente en el caso de una estudiante de arquitectura que necesitaba mucha información acerca de la inmigración y bueno, pues contó con todo mi apoyo para resolver esa parcela de la investigación. En cuanto a las fuentes cualitativas, hay que tener en cuenta que son las fuentes por las cuales las personas se convierten en el objeto de la investigación. De manera que se realizan encuestas, se realizan entrevistas en profundidad, se realizan grupos de discusión y hay que tener en cuenta, cuando se adopta la óptica de la intervención que se llama participante, el efecto que nosotros, como agentes que intervenimos en la recopilación de información de esos informantes, el efecto que podemos generar, ¿vale?
Hay una serie de técnicas cualitativas, hay mucha información acerca de las técnicas cualitativas, diríamos que es el enfoque más sociológico, la mirada más sociológica dentro de los estudios de población, pero evidentemente dan una dimensión que no dan las fuentes cualitativas. Si nosotros queremos de alguna manera obtener la impresión que tiene la gente, su manera de entender la realidad, no podemos acercarnos con fuentes cualitativas, tendrán que convertirse ellos en el objeto de nuestra atención, de nuestra investigación. Bueno, hay una gran cantidad de tasas e índices para poder medir y para poder caracterizar el crecimiento poblacional. Yo no voy ahora a hablarles de esto que son tasas e índices especializados, pero por supuesto que puedo atenderlos si necesitan conocer el tipo de indicadores que hay en relación con el crecimiento poblacional. Algunos de estos indicadores los proporciona el Instituto Español de Estadística. Si quieren trabajar con datos de población en España, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, es extraordinario, es uno de los mejores institutos de estadística de España. Ha evolucionado espectacularmente en los últimos 15 años y proporciona una gran cantidad de información. La pega más importante que tengo yo que hacerle al INE, y que se la hacen muchos de mis colegas, es que probablemente el año 2021 no vamos a tener un censo de población como el que habíamos tenido hasta ahora, y del que el más interesante de todos desde mi punto de vista particular fue el censo de 2001. Porque los censos de población nosotros los entendemos como aquel recuento de información, aquella consulta a los hogares y a las viviendas que nos proporcionan datos acerca de los miembros de esos hogares y de esas viviendas. Por eso son los censos de población y habitación, como se llama en lenguaje internacional. Y así se han hecho con una encuesta aproximadamente amplia, porque no es universal el recuento, normalmente son muy pocos países en los que se testea y se chequea todos y cada una de las viviendas para recoger datos. Se solía hacer a través de una encuesta muy amplia en el caso del año 2001, mucho más corta en el caso del año 2011, y en el año 2021 no se va a hacer. Se van a aprovechar solo fuentes administrativas, es decir, el censo nosotros vamos a entrar en el INE y vamos a encontrar información, pero no procede de una consulta a las familias, a los hogares, a las viviendas, sino que son datos que el censo acopia de otras fuentes, de los ayuntamientos, del Ministerio de Educación, de la información que proporciona el Ministerio de Economía, etc. Es decir, que desde ese punto de vista hay una serie de datos de los que disponíamos hasta ahora mismo que van a estar cojos, de los que no podemos encontrar información. Les pongo un ejemplo. En el censo de 2011 sabíamos, por ejemplo, cuáles eran los flujos de movilidad. Se le preguntaba a la gente que cómo iba de su casa al trabajo, qué número de viajes hacía al cabo de la semana, si utilizaba transporte público o transporte privado. Entonces, ya si no hay ese tipo de preguntas, no hay ningún organismo que pueda proporcionarnos información sobre la movilidad, que es una de las cosas decisivas en la planificación urbanística, por ejemplo. Por tanto, hay determinadas carencias que yo creo que no va a saber resolver el censo de población del 2021, pero bueno, ellos están empeñados en que hay algunos países europeos y algunos países de la Tierra que lo hacen así, no es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, y bueno, tendremos que adaptarnos a que hay carencia en algunos aspectos, y espero que acopien de muchos organismos distintos para que nos proporcionen la mejor información posible. Bueno, además de valores para analizar el crecimiento de la población que tienen que ver con el movimiento natural, balance de la vida y la muerte y balance de los que llegan y se marchan, la estructura de la población, es decir, la estructura biogeográfica o biodemográfica, estructura por sexo y edad. Hay un enlace a la página web del INE donde se representa cómo se hacen las pirámides de población. También otros indicadores, tasas de masculinidad, tasas de dependencia, tasas de envejecimiento, tasas de actividad, de ocupación, de paro, de analfabetismo, etcétera, etcétera.
Y otro capítulo importantísimo, pero que requiere todavía una mayor preparación y una formación mayor, es la de las previsiones de futuro, las proyecciones demográficas, es decir, qué escenario nos deparará el futuro. Ello exige, por tanto, calcular en distintos escenarios potenciales si seguirá aumentando la población, si disminuirá, si su crecimiento derivará de la inmigración, etcétera, etcétera. ¿Qué comportamiento tendrá la fecundidad? ¿Cómo evolucionará? Y demás. Estas previsiones de futuro son más acertadas cuanto mayor es el ámbito territorial de análisis. Es más difícil precisar qué va a suceder en un municipio chino que prever lo que va a suceder en el conjunto de China, por ejemplo. Es más sencillo calcular un escenario para el conjunto de China que para un caso concreto de un ámbito geográfico concreto. Y luego también es más sencillo normalmente estimar qué va a suceder en el corto plazo que a largo plazo, porque estimar los cambios de tendencia a largo plazo puede ser más complicado. Muchas veces, sobre todo en países pobres, yo tengo la experiencia de haber trabajado haciendo el diagnóstico sociodemográfico del ámbito metropolitano de Agadir, de la ciudad de Agadir, con un equipo de arquitectos que ganaron un concurso internacional sobre el plan de ordenación, esquema director del planeamiento urbano del Gran Agadir, del área metropolitana de Agadir, y tuvimos que hacer el análisis de carácter sociodemográfico, y recuerdo que lo más complicado era estimar las proyecciones de población. Luego probablemente hicimos muy bien nuestro trabajo, porque cuando salieron los datos del censo de 2014, que es el año en que lo hizo Marruecos, prácticamente habíamos acertado en un 95%. O sea que estuvieron muy satisfechos con el escenario que nosotros habíamos señalado. Pero nosotros insistíamos en que, vamos a ver, el hecho de que haya más o menos gente en un ámbito determinado no depende tanto de las tendencias como del hecho de que nosotros podamos alterar las tendencias. Es decir, evidentemente, si en un ámbito urbano determinado nosotros planificamos la construcción de una barriada, de un número de viviendas determinado, pues esa zona crecerá, porque generaremos un activo económico que permitirá que crezca la población. Por tanto, el crecimiento demográfico no es necesariamente una causa que nos lleve a adoptar unas medidas, sino algunas veces es la consecuencia de que adoptemos determinadas medidas. Ahí tenemos que combinar siempre la dimensión de las inercias de la población y al mismo tiempo los efectos que nuestras decisiones generan en la población. Cuando nosotros analizamos la España vacía, es decir, los municipios españoles, sobre todo en momentos de elección, se reflexiona mucho sobre aquellos municipios que han perdido muchísima población y en los que solamente vive población de una edad media muy alta y que no se sabe cómo intervenir para modificar la inercia de futuro de una desaparición. La España vaciada, dicen muchos autores, más que la España vacía. Tendremos que ser conscientes de que eso no ha sucedido porque sí, sino porque ha habido unas dinámicas de carácter socioeconómico que han hecho inviable el mantenimiento de la población de ciertas zonas de la península. Por tanto, por mucho que estudiemos las dinámicas que llevaban, diremos, no, pero no van a ser significativas. Bien, esto es una especie de reflexión que hago acerca de la dificultad de los estudios de población. Bueno, en cuanto a la dimensión geográfica de la población, nosotros, desde que ha avanzado extraordinariamente toda la tecnología de la información geográfica, tenemos los sistemas de información geográfico que facilitan la georreferenciación de los datos de población, de manera que generamos mucha cartografía de manera automática, generamos muchas representaciones y muchos cálculos estadísticos de manera automática. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ahora en un proyecto que acaba de ser aprobado,
sobre los procesos de gentrificación y sobre la relación que guarda la vulnerabilidad urbana con procesos de desahucio y con procesos de desahucio por impago de alquileres y procesos judiciales de impago de cuotas de hipoteca y por tanto también consiguientes procesos de desahucio. En ese caso, normalmente judicialmente se habla más de lanzamientos y de actas de toma de posesión del banco que se queda con la vivienda o con un local comercial o con lo que fuera. Bueno, pues estamos combinando todo eso y evidentemente nosotros estamos usando datos del catastro, datos judiciales, datos de carácter también cualitativo, porque estamos haciendo un diseño de encuestas que vamos a pasar, y todo ello lo metemos en una batidora donde, bueno, no es exactamente una batidora, todo está bien aquilatado, todo está bien planificado, y creamos un sistema de información geográfico donde se mezcla toda esa información de tan variados signos. Y eso nos permite obtener no solo representaciones cartográficas, sino al mismo tiempo también una idea mucho más aproximada de los procesos que se están generando en distintos sectores de la ciudad, en distintos ámbitos geográficos. Bueno, este es otro proyecto de investigación que todavía en este año tenemos en marcha, que es un proyecto en el que son algunos productos que les enseño para que vean cómo trabajamos en demografía, donde hemos representado simplemente en una cartografía la evolución, el número, mejor, más que evolución, el número de los flujos de emigración que se registraron entre 2009 y 2016 en el conjunto del mundo de jóvenes entre 25 y 34 años. Porque con la crisis, nosotros, a pesar de que se habían hecho proyecciones demográficas, evidentemente esas proyecciones demográficas fallaron, porque con el advenimiento de la crisis, los máximos niveles de atracción inmigratoria que habían caracterizado la etapa del boom económico entraron en quiebra. Se produjo una quiebra absoluta de las tendencias que venían caracterizando la atracción inmigratoria, disminuyó enormemente el flujo de inmigración, se produjo un flujo de retorno y de reemigración de aquellos inmigrantes que habían llegado a España, y por otra parte, todavía de manera más sorpresiva, asistimos a un incremento muy notable de la emigración de jóvenes en edades fundamentalmente entre 25 y 34 años y sobre todo de jóvenes cualificados. Y eso Josefina, el 342.186. Sí, 342.186, el total de los flujos de emigración entre 2009 y 2016, de los cuales 101.000 corresponden, casi un tercio, corresponden a jóvenes entre 25 y 34 años. ¿Hay cuantificado el total de los movimientos? Total de los movimientos de salida de la población española, de nacionalidad española. Ya. Vale. No están contemplados los de nacionalidad de otras procedencias, sino los de nacionalidad española. Entre esos años fueron cerca de 350.000 personas, de las que más de 100.000 fueron personas comprendidas entre esa franja de edad de 25 y 34 años. La comparación entre el total y lo que representan los jóvenes de 25 a 34 años refleja perfectamente los destinos laborales de la emigración. Por ejemplo, vean ustedes Reino Unido, donde prácticamente la mitad de todo el flujo es de 25 a 34 años. Alemania, más de la cuarta parte, el flujo de 25 a 34 años. Sin embargo, por ejemplo, Venezuela, Colombia, etcétera, tienen una proporción, en el caso de Estados Unidos lo mismo, más de un cuarto del total, el caso de Canadá sucede lo mismo, y sin embargo hay otros países, por ejemplo, Marruecos, por hablar de los que tienen la dimensión más grande, o Colombia o Venezuela, donde la proporción de los jóvenes adultos es reducidísima, porque esos flujos no están relacionados directamente con el fenómeno de la emigración laboral, sino con otras relaciones migratorias del pasado. Sin embargo, a China, vean que la mitad de la población está comprendida en esa franja de edad. Australia, en ese momento sucede lo mismo. Y en el caso de Latinoamérica, fíjense que el flujo que se destina a Chile es el que mayor número de jóvenes cualificados de ese grupo de edad acuden.
es un comportamiento diferente dentro de Latinoamérica de la que tienen otros países. Brasil, por ejemplo, atrajo también a muchos españoles. Como no veo bien la leyenda, sí. El color amarillo y el color rojo, ¿qué quieren decir? El color amarillo, el rojo y el tamaño es el total del flujo. El rojo es el total. No. El total es el círculo. El círculo. Lo que pasa que ese total se desagrega en un amarillo, que es los jóvenes, y el resto es lo que está en morado. Entendido. Vale. Sí, hay que aclarar bien los mapas, pero bueno, nosotros es que ya los leemos con tanta facilidad. Bueno, este es otro ejemplo de una tesis doctoral que dirigí y de un artículo que se acaba de publicar este año, en el primer número de este año de la revista Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, donde nosotros estudiamos el comportamiento de la movilidad de los estudiantes universitarios españoles. Entonces es bastante significativo, por ejemplo, el imán que representa Madrid, pero también es significativo que haya determinados flujos predominantes, por ejemplo, el destino fundamental de los canarios que se mueven fuera de Canarias para estudiar en otros puntos de España es Madrid, como ustedes pueden ver. Igual que sucede, perdona un momentito, con el caso del archipiélago balear con respecto a Cataluña. Por ejemplo, desde Cataluña van unos poquitos a Madrid, pero prácticamente no van a ningún sitio de España. Los catalanes, si se mueven, se van a Europa. No vienen al resto del territorio español. Los andaluces, luego hay determinados destinos, comparamos lo que sucede desde el punto de vista de todos los flujos universitarios con lo que sucede desde el punto de vista de los flujos laborales. Entonces, en las edades de potencial universitario contrastamos la relación que había entre el flujo laboral y el flujo universitario. Y hay destinos que son exclusivamente universitarios, pero no son destinos laborales, lo cual demuestra que la gente se mueve allí a estudiar, pero no se queda allí y luego se marcha, como es el caso de Salamanca, por ejemplo, evidentemente. Es un destino muy atractivo para estudiar los chicos, pero luego eso no deja huella en la economía salmantina porque muy pocos se quedan efectivamente en Salamanca. De manera que hay lugares a los que acude mucha población estudiantil, pero realmente son lugares de paso, son lugares que forman a los estudiantes, pero no ofrecen luego un mercado laboral adecuado para que satisfagan sus necesidades de carácter profesional y se queden en ello. Perdón, yo creo que ya he terminado y te atiendo, perdona, pero si no perdía el hilo. En este caso, nada, perdón por interrumpir. En este caso específico, ¿qué tipo de fuentes utilizan para esos movimientos poblacionales? En este caso fue el Ministerio de Educación. Ah, vale, Ministerio de Educación. Vale. Ministerio de Educación. Yo vivo en Madrid y conmigo trabajan personas de todas las comunidades autónomas y ninguno estamos empadronados en Madrid. No, esto no, precisamente por ese factor, no, porque la movilidad estudiantil sabemos que genera, que generalmente es muy raro que genere empadronamiento. Por eso tuvimos que trabajar con datos del Ministerio de Educación. Normalmente la gente que se marcha a estudiar fuera, incluso si son canarios, durante un periodo determinado y están trabajando, no dejan de mantenerse empadronados, sobre todo por las facilidades del descuento aéreo. No es una tontería, es importante. Eso nos hace perder visibilidad a los datos, hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuándo se produce el empadronamiento? Cuando tienen el primer hijo, cuando se compran una casa, es decir, cuando ya hay un hito en la vida que demuestra un cierto arraigo en otro lugar que no es Canarias. Pero hasta ese momento ese flujo permanece invisible. Pero dado que eso es una foto... No, esto sí es... 2015, sí. La foto 2015, el trabajo hace una serie más histórica para sí, que, por ejemplo... Lo que pasa es que el Ministerio de Educación no proporcionaba datos, sino de muy pocos años. Y además no era una base de datos, fue muy laborioso sacar la información y georreferenciarla, porque no era exactamente una base de datos como nos proporciona el INE. ¿Vale? Era, por ejemplo, después del proceso. Ah, bueno, no, de tan reciente no hay. El Ministerio tarda por lo menos 2 o 3 años en proporcionar datos. O sea que después del proceso habrá que esperar, yo creo que por lo menos un año más, porque todavía no hay datos. De todas maneras, ya te digo que en el caso de Cataluña había
una capacidad de atracción, en el tamaño de la comunidad está distorsionado en función del número de estudiantes que acoge, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, por eso sale un mapa tan raro. No es exactamente un mapa, no es una cartografía real, es una cartografía distorsionada en función de la dimensión del flujo. No, esperen, había otra diapositiva, me parece. A ver si... No, pensé que tenía... ¡Ay! Pensé... ¡Ah, sí! Me salté esta diapositiva. Vale, esta diapositiva que no tiene que ver con procesos de movilidad o de migración. ¡Qué majadera estoy! No se quiere... ¡Oh! Eso debes estar hablando de la España vaciada. ¿Sí? ¿No? No sale. Te ha salido, pero te la has llevado. No, pero no me permite... Vale. Ah, Ahí. sí, vale, bien. Esto fue porque me pidieron que hiciera una de las ponencias del último Congreso de Población que se celebró en el mes de septiembre en Alicante, que se publicará próximamente esa ponencia. Y ahí lo que tienen ustedes es información referente a los municipios, la proporción de municipios españoles, la proporción de población joven, el índice de juventud que vive en los distintos municipios de España. También fue laborioso porque la cartografía del INE no era correspondiente con los datos, dado que anualmente hay municipios que quedan absorbidos por otros, hay municipios que se crean y eso complicaba mucho las cosas, pero finalmente lo conseguimos. Menos de 35 años, consideramos. Sí, el índice de juventud lo medimos, no, incluso ya no recuerdo porque, cuando lo establecimos, argumentamos por qué utilizábamos esos límites máximo y mínimo, pero yo creo que en este caso no llegamos a... Sí llegamos a 35. Me parece que entre 15 y 35 años. Creo que sí, que recordar que... Claro, es que una de las ideas más importantes es que la juventud es un concepto que ha variado a lo largo de la historia. Su arranque y su término no son igual en 2019 que lo que considerábamos hace 50 años en España. Hace 50 años un joven empezaba a trabajar a lo mejor a los 12 años y se consideraba que era hombre a los 17. ¿Qué marcaba el tránsito de la infancia a la vida adulta? La juventud era muy corta, porque prácticamente no había un periodo intermedio. El ponerse el pantalón largo frente al pantalón corto era un signo de identidad, de acceso a la madurez, de acceso a la edad adulta. En el caso de la mujer, la maternidad marcaba ya el tránsito. Y claro, ¿qué sucede? Hay países de la Tierra en que el número de mujeres de 15 años que tienen un hijo es muy elevado, porque las casan con hombres mayores, por cuestiones de dote, por cuestiones culturales. Por tanto, en España nosotros establecimos el rango de 35, porque muchos jóvenes siguen estudiando, se consideran jóvenes, etcétera, etcétera. Perdona, Josefina, para Sí. poder mirar bien el mapa, Sí. el verde son los más jóvenes. El verde Los fuerte. municipios que tienen población más joven de España. Y los más rojos, los Sí, más viejos. queríamos poner el acento, tendría que haber sido al revés, pero queríamos poner el acento en aquellos municipios que carecen de población joven o que tienen unos volúmenes de población joven muy pequeña. Y eso es lo que se representa en el mapa. Fuerteventura, Lanzarote, ¿no? Fuerteventura, ese es el impacto de la inmigración. Eso es población inmigrada que ha rejuvenecido las estructuras demográficas. ¿Qué es lo que sucede? Y los sures, ahí donde ha habido inmigración. ¿Por qué los municipios de Santa Lucía, de Arona, de Adeje, de, pues yo qué sé, Yaiza, Teguise, lo que quieran ustedes, son los más jóvenes de Canarias? ¿Y por qué son más envejecidos los municipios del Hierro, La Palma y Gomera? Pues por el hecho de el distinto comportamiento de la atracción inmigratoria. La atracción inmigratoria es lo que ha rejuvenecido la población en Canarias, porque nuestras tasas de fecundidad hoy son las más bajas de España, y con diferencia. Y solamente se ve un pequeño islote en Madrid, ¿no?
La periferia de Madrid. La periferia. El centro más envejecido, como un huevo frito. El centro más envejecido y la periferia, todos los municipios de la orla periférica con mayor proporción de población. Ahora que estamos en época electoral, hubiera sido muy interesante contrastar con el comportamiento de los votantes. Sí. Muy interesante. Sí, la demografía es muy importante también para la geografía electoral, que también la practican algunas personas. Bueno, ¿qué les puedo decir de la inmigración en Estados Unidos y en Europa? Cuando me lo pidió Santiago. Son dos modelos jurídicos completamente distintos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa y otra. Entre otras razones porque las competencias en materia de inmigración en el seno de la Unión Europea es bastante complejo entenderlas en función de que hay diríamos, unas competencias propias de los países que diríamos que entran en colisión, entran en conflicto con la normativa comunitaria. Es decir, ¿hasta dónde llega? Porque, claro, la capacidad de un Estado de decidir quién entra es del Estado. No renuncia el Estado a esa prerrogativa. España es la que decide. Pero luego hay unos principios comunitarios propios de la Unión Europea que de alguna manera pueden interferir, afectar, chocar con los principios comunitarios. Entonces, cuando un gobierno nacionalista como el de los Orbán en Hungría decide levantar un muro y crear un muro e impedir el paso de los inmigrantes sirios que atravesaban Grecia y que querían llegar a Alemania a través de Hungría, pues bueno, la capacidad de maniobra de la Unión Europea es limitada. No tiene siempre prerrogativas para determinar que eso no lo puedan hacer. De manera que ahí estamos en un conflicto, diríamos que de competencias, pero también en un conflicto de negociaciones, en un conflicto relativo a cómo se debe entender la Unión Europea, que es enormemente difícil y tendría que dedicar yo mucho tiempo a hablar de qué pautas han seguido los distintos países, qué normativas aprueban y qué actividades desarrollan. No es lo mismo la Italia de Salvini que la Italia de hace 2 años. Entonces, bueno, esto nos llevaría mucho tiempo y no lo tengo, Santiago. De todas maneras, Josefina, yo creo que ahí hay una pregunta que no sé si está implícita en todo tu discurso, y es la diferencia entre lo que constata el geógrafo de la realidad de la movilidad y cómo nos hacen percibirla. Bueno, evidentemente hay un abismo. Nosotros podemos trabajar con datos que no serán completamente ciertos, pero son aproximadamente ciertos, y eso nos permite entender una serie de circunstancias que luego, cuando se analiza los medios de comunicación, el discurso de los distintos actores políticos, puede tener un abismo. Y de lo que no cabe duda, por ejemplo, es de que el país más receptivo y más integrador de toda Europa ha sido Alemania con la última crisis de los refugiados, porque los datos de aceptación han sido espectaculares. ¿Alemania se podría comparar a Canadá en cuanto a...? Sí, pero con una dimensión de flujos mucho mayor, la de Alemania que la de Canadá. Suecia también estaba en una misma situación y echó un poco de marcha atrás. Alemania también se vio forzada, pero bueno, la personalidad de Merkel ha tenido un peso muy grande en Alemania en los años de la crisis de los refugiados. Y luego también hay una lectura que también convendría hacer, y es la de que Alemania necesita mano de obra. Evidentemente, entonces también hay que ser conscientes de que Europa necesita mano de obra, sobre todo ciertos países que están envejecidos. España no lo está en nuestros días, pero lo estará muy tempranamente, y además de manera mucho más acelerada que otros países, porque Suecia, por ejemplo, al recuperar tasas de natalidad después de un periodo de declive muy fuerte, ya no tiene unas estructuras que tiendan tanto al envejecimiento como España. En España, en el plazo de 30 años, las generaciones más numerosas en España hoy están en torno a los 40 años.
o sea, en los 20 años está la mitad de las personas que están en los 40 años. Yo les digo a mis alumnos, para que entiendan eso, que es la lectura de las pirámides de población, que bueno, que es más difícil encontrar novio o novia con 20 años que con 40, que a los 40 hay más posibilidad de elegir que a los 20, porque hay más gente, simplemente. Y es verdad, esa es una realidad. Y bueno, ahí está el debate de las pensiones, ahí está el debate de por qué es importante tener en cuenta la estructura demográfica, qué se puede hacer. Desde luego, la solución no es prohibir el aborto en España, ni mucho menos. Los incentivos a la natalidad y los incentivos a la fecundidad tienen que venir por políticas activas de conciliación de la vida laboral y familiar, está claro. Y por una educación también, porque la reproducción es beneficiosa y es conveniente. Y es además algo que satisface el deseo de muchos seres humanos de reproducirse. Y particularmente en el caso de las mujeres, el deseo de la maternidad. Lo que pasa es que lo analizamos desde una perspectiva muy limitada, porque vemos las grandes dificultades que hoy significan para conciliar pues la maternidad con el hecho de estar trabajando las mujeres o de permanecer en una empresa. Y luego, por otra parte, también hay que tener en cuenta que frente a lo que dicen muchas personas en relación con la inmigración, que la solución es la inmigración, la solución no es la inmigración. Tiene que haber también un crecimiento demográfico relacionado con la fecundidad y con la natalidad. Puede ser un complemento, la inmigración, pero no puede descansar el futuro de un país exclusivamente en la inmigración. Y eso también me gustaría decirlo, yo que soy partidaria de la inmigración y que he trabajado mucho incluso con organizaciones no gubernamentales, haciendo informes, haciendo estudios, etcétera, tengo que decir que no es un sustituto de la reproducción ni es un sustituto del futuro demográfico de España. Y eso lo dicen muchas veces algunos analistas y están equivocados, porque todos los estudios demográficos coinciden en lo que yo estoy señalando, y lo digo no desde la perspectiva de la opinión personal de Josefina Domínguez Mujica, sino de la opinión profesional de alguien que ha estudiado, que ha leído y que trabaja estos temas, ¿vale? Y en cuanto a Estados Unidos, pues ¿qué puedo decir? Yo no voy a hablar de Trump ahora, pero se podría hablar. Pero evidentemente la inmigración ha sido un factor que ha levantado a Estados Unidos y ha sido necesario para Estados Unidos. Estados Unidos tiene unas tasas de natalidad más altas que España, y unas tasas de fecundidad también, igual que Francia, igual que Alemania incluso. Pero evidentemente Estados Unidos se ha servido sobre todo de mano de obra barata de otros países, fundamentalmente latinoamericanos, fundamentalmente mexicanos, ¿no? Y yo creo que evidentemente todos reconocemos que la inmigración en Estados Unidos ha dado una dimensión de mestizaje, lo que decía mi compañero Pablo antes en su ponencia, que ha permitido que la lengua española gane terreno y que se convierta en un vehículo de comunicación importantísimo en un país tan importante como es Estados Unidos, que probablemente sigue habiendo una cierta segregación laboral desde el punto de vista de las minorías étnicas y de las minorías de inmigrantes en Estados Unidos, pero que evidentemente también respecto al talento y respecto a ciertos grupos ha tenido el acierto históricamente de apostar por facilitar el establecimiento en Estados Unidos, porque contribuyan al progreso de sus universidades, etcétera. Por tanto, diríamos que hay en el pasado una reflexión sobre la larga trayectoria de la inmigración en Estados Unidos, luces y sombras, pero evidentemente el levantar el muro y el cierre de fronteras no puede ser una alternativa para un país que pretende seguir siendo una potencia hegemónica en el mundo. Pero bueno, ahí viene Trump y habla de lo que tienen que hacer los británicos en el Reino Unido ayer o anteayer, y claro, como ustedes compren hoy. Y bueno, eso ya es cuestión más de política que de estudios demográficos, ¿vale? Y yo por mi parte, ahí tienen muchísimos enlaces. Ese enlace, también tengo que decir que hay mucha contestación a esa política migratoria dentro de Estados Unidos, ¿vale? Esos enlaces son fundamentalmente enlaces acerca de datos que pueden a ustedes facilitarles la comprensión de los procesos demográficos. Y bueno, por supuesto que estoy aquí para atender a todo lo que ustedes quieran plantear. Tal vez me he excedido un poquito de la hora. ¿No? Vamos muy bien de tiempo. Bien. Bueno, pues podemos, si quieren hacer alguna pregunta, tenemos un ratito para que intervengan.
A mí me gustaría preguntar si hay diferencia, no sé si en la política o en la aplicación práctica, entre la política migratoria efectiva en la era Obama y luego en la era Trump. O sea, si es una continuidad o realmente ha habido... No, ha habido una interrupción de lo que era la política de la era Obama, porque la prueba está en que empezaron a repatriar a los niños de inmigrantes en situación irregular. ¿Vale? Esa es una de entre tantas pruebas. Otra cosa es cierto que probablemente legislativamente se puede decir que no ha habido tantos cambios. Yo tampoco soy especialista en normativa y menos de Estados Unidos. Es probable que no haya habido tantos cambios legislativos, pero sí que se haya aprovechado lo más duro de la legislación para hacerlo efectivo. ¿Me explico? Es decir, nosotros podríamos en España ahora dar una instrucción y decirle a la policía: a toda aquella persona de color oscuro en la piel, párela y pídale si tiene, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo disparatado, pero espero que se me entienda, pídale su permiso de residencia. Si no tiene permiso de residencia, iniciamos un procedimiento de expulsión. Se podría hacer, estaríamos en un estado policial represor, diríamos, pero probablemente haya una norma que indica que en España una persona tiene que tener un permiso de residencia. Ese permiso de residencia en general puede estar vinculado al permiso de trabajo. Permiso de trabajo implica permiso de residencia, pero también puede ser una persona que tenga un permiso de residencia por razones de asilo político y no tenga trabajo. Ese sería otro motivo para tener permiso de residencia en España. Pero si no se da, o por ejemplo, una persona rica que haya comprado, hay una normativa en España que permite lo que llaman las visa oro, que permite que un chino que invierta en comprar un inmueble de más de 500.000 euros obtenga permiso de residencia en España. Que eso no se estudia, pero existe y hay una minoría que está pujando al alza en el mercado inmobiliario y que está aprovechando esa circunstancia, igual que sucede en Portugal, por ejemplo, ¿vale? Lo que se llaman las visa oro. Entonces son determinados factores que hay en la legislación que permiten estar en situación regular en España. Y la persona que está en situación irregular puede ser expulsada de España. Evidentemente hay inmigrantes en situación irregular. Aquel que llega como turista es como sucedió durante el tránsito en la etapa de bonanza económica. Aquellos que llegaron como turistas y que luego, por un proceso extraordinario de regularización, etcétera, etcétera, finalmente se quedaron legalmente en España. Nosotros, bueno, yo en el máster de Relaciones con Africanos nos explicaba Ramón, creo que el profesor, sí, y nos explicaba que se hacía una diferencia entre los tipos de inmigración. Claro. Y se hablaba de los migrantes, o sea, los refugiados, los migrantes por razones económicas. Entonces, los refugiados por razones políticas y tal, pero los migrantes económicos eran porque querían mejorar su nivel de vida. Y como que se utilizaba esta diferenciación para prestar menos atención o menos ayuda a los migrantes económicos porque simplemente era que querían mejorar, pero claro, si es, claro, porque vienen de África o de tal, sí, pero sí es distinto porque hay una legislación que por razones humanitarias obliga a adoptar unas decisiones y unos protocolos de estudio de la documentación que se aporta, del inicio de un procedimiento, de reconocimiento de asilo y refugio, y es una legislación distinta, ¿vale? Evidentemente que el motivo puede ser muy semejante cuando se huye del conflicto político que cuando se huye de la miseria. Yo estoy de acuerdo con mi colega Ramón, pero evidentemente hay que diferenciarlo. Una pregunta. El 2001 y las Torres Gemelas y el cambio que significan, ¿tiene importancia desde el punto de vista migratorio? ¿Va a tener unas consecuencias medibles o es mucho más importante el corte 2009 con la crisis? Yo creo que dependiendo del ámbito geográfico de estudio, si me hablas de Estados Unidos, se saltan todas las alertas en 2001 y se produce una mayor atención a la inmigración, un mayor control.
Hay una tendencia a reforzar los controles, grupos islamistas, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Europa, bueno, hay episodios, pero no tengo yo la percepción, es la percepción, no es la constatación científica, no tengo yo la percepción de que haya sido un desencadenante de las políticas migratorias más restrictivas. No lo creo. El Brexit no es una consecuencia en parte de ese movimiento que se inicia en 2001. Es decir, porque yo creo que los en el que Brexit están apoyando el Brexit son los más racistas de Gran Bretaña. Claro, pero igual que llegan los más nacionalistas a Hungría, igual que llega Salvini a Italia, entonces no hay una... o igual que gana fuerza Marine Le Pen en Francia. A lo mejor en Francia, fíjate, la reacción nacionalista puede tener alguna vinculación con lo que llamamos en un momento dado aquel movimiento que se produjo de la banlieue en torno a París, de las periferias ardientes, del descontento de las segundas generaciones de inmigrantes. Es posible que la reacción nacionalista esté vinculada a una reacción contra esa... Francia es una patria que inmediatamente a la segunda generación ya es francés, ya tiene todos los derechos, pero la realidad demuestra, bueno, me lo decía un investigador de Suecia con el que he tenido buena relación, que muchas veces chicos, hijos de inmigrados en Suecia, cuando solicitan un trabajo, prefieren hacerlo online o a través de entrevista telefónica para que no se les vea étnicamente su origen, no se les reconozca visualmente, porque sigue habiendo cierta, diríamos que, preferencia, entre comillas, por un tipo de trabajador que por otro, en el momento en que se decide un puesto de trabajo. En el caso de España es bastante significativo que la proporción, al margen de la población rumana, que llegó a ser la primera nacionalidad en España en número de miembros en el año, pues claro, cuando ya Rumanía primero ingresa, aunque no a efectos de libre circulación en la Unión Europea, 2004 me parece, y luego se termina el periodo de la prórroga de la libre circulación, que eso también pasó en Alemania, en Reino Unido, también establecieron una prórroga amplia para polacos, después para rumanos, eso ha sucedido en casi todos los países, y luego ya finalmente, superado un número de años, entra en vigor la libre circulación de esos nacionales. Y en el caso de España llegó a ser Rumanía la primera nacionalidad, igual que antes lo había sido Ecuador y antes lo había sido Marruecos, las primeras nacionalidades en el conjunto de España. Pero en España es evidente que ha habido una preferencia por la población latinoamericana. En su conjunto es la más numerosa. Bueno, en el caso de Canarias la más numerosa es la europea, porque hay mucho británico y alemán, sobre todo mayor, y eso sube mucho la cifra de británicos y alemanes. No, y la tasa de envejecimiento. Y también, y sobre todo en determinados municipios, Santiago del Teide tiene un volumen de viejos británicos y alemanes tremendo. Yo creo que ahora se está diciendo, no sé si será real, el que está aumentando la petición de nacionalización española a consecuencia del Brexit. Es que ahora al Congreso de Galway en Irlanda llevamos una comunicación sobre un tratamiento de las noticias de los británicos residentes en España, porque yo estoy suscrita a un boletín que se llama Geronto Inmigración, y las alarmas, no lo tengo aquí, si no se los mostraba, son tremendas entre esas comunidades, sobre todo en Alicante y Málaga, que son las provincias donde un mayor número de británicos mayores residen. Son muy grandes, en la Costa Blanca y en la Costa del Sol. Ahora que has sacado ese tema, teniendo presente lo que antes decías, de que el concepto de juventud es un concepto elástico, históricamente es elástico, la gerontocracia
Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Ahora hay un término que está ganando importancia y yo cuando lo leí dije, ¡ay, qué bonito término! Me declaro así, madurecente. El término madurecente para definir el tránsito entre la edad adulta y la senectud, que son personas que acumulan la experiencia de la vida adulta, pero que aún se consideran en condiciones de poder aportar a las futuras generaciones y a la sociedad su trabajo, su experiencia, etcétera. Búsquenlo si quieren y está muy bonito el término madurecente. Llegaría hasta la generación nacida aproximadamente, no sé si en 1940 o 1945. 40 me parece que era. Los nacidos en España desde 1940, los niños de la posguerra aproximadamente. Que claro, eso es importante porque cuando se habla en términos tremendistas del envejecimiento demográfico, si la juventud se incorpora cada vez más tardíamente al mercado laboral, también deberíamos prorrogar en determinadas profesiones, no digo en todas, porque hay profesiones en las que la biología pues limita, evidentemente, pero en muchas profesiones habría que prolongar también la edad activa de la población. Y entonces no tendrían que estar con que, bueno, el número de personas de más de 65 años, bueno, vamos a establecer mecanismos flexibles de jubilación. Vale, porque es verdad que no todas las profesiones son iguales. Hay unos límites biológicos como los hay con la maternidad, pero la maternidad media en España hoy está ya en los 32 años. Porque se prorroga todo. Sin embargo, si te fijas en lo que han sido los resultados electorales, ha habido una renovación en el Parlamento que son mayoría los menores de 40 años. Hay un salto ahí entre un grupo consolidado de personas que vivieron la transición y luego en medio quedó como un vacío y luego un grupo más joven, de menos de en torno a 40 o menos, como un bocadillo. Sí. Y se han incorporado y estas últimas elecciones son un resultado de eso, de esa incorporación a la vida política de gente entre, bueno, la más joven del Parlamento español tiene 22 años, entre 22 y 40 años. Impresionante, ¿eh? Bueno, lecturas demográficas. Bueno, pues sí, perdón. Sobre el caso Le Pen, en comparación con el Jobbik o lo que ocurre en Reino Unido, yo creo que la clave es el discurso gretista que ha cogido el Frente Nacional en Francia, que ha hecho que gane voto de las clases populares. No creo que sea tanto un discurso anti-inmigración el que haya triunfado en el Frente Nacional, porque ese discurso ya lo ha tenido en toda su historia y no ha tenido un éxito como el que lo tiene ahora. De hecho, hay datos que hablan de que hay una gran parte de la población de segunda generación que está votando al Frente Nacional y que son inmigrantes, sobre todo argelinos, que es algo curioso. Sí, pero al mismo tiempo han protagonizado muchos conflictos. Muchos conflictos sociales, me refiero, en Francia. No sé si la realidad demostraría que esos argelinos que apoyan a Le Pen luego se vieran respaldados por los franceses que tendrían que contratarlos. No lo sé. Es lo mismo que te puede extrañar el voto a Vox en España de los más jóvenes. ¿Te puede extrañar? Porque si la juventud la identificamos también con un periodo de rebeldía, con un periodo de reivindicación, etcétera, choca. Eso ya son lecturas sociológicas que yo ahí me encuentro absolutamente. Pero que todo tu discurso lo sugiere. Sí, que hay que hacerlo. Y hay que hacer entrevistas, y hay que hacer encuestas, y hay que estudiar esa realidad. Hay una película francesa muy divertida, que al menos a mí me la ha parecido, ¿qué he hecho yo para merecer esto? No sé si la has visto. Que es el notario que tiene 4 hijas y que se casan con un chino, un negro, un marroquí. Bueno, al final eso es... La ONU. Bueno, ninguno va a trabajar cuestiones de población vinculadas a su trabajo, a su proyecto de investigación. Yo le quería preguntar, en el periodo de la ciudad de Las Palmas, de principios del siglo XX,
datos poblacionales, datos de padrón municipal, ¿son fiables? ¿Se localizan en el INE también? En el Archivo Histórico Provincial se custodia un padrón del año 1910, manuscrito, claro, que está muy bien. Está muy bien. Ese padrón concretamente está muy bien. Yo tuve dificultades, en una primera época no hubo ningún problema y luego había vamos a ver, el Archivo Histórico Provincial custodia la documentación del ayuntamiento en depósito, o sea, está en depósito, pero el titular de esa documentación es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, en aquella época había un celoso guardián de los datos municipales que le comunicó al Archivo Histórico Provincial que no podía permitir la consulta del padrón. Digo, no, documentación de 1910. Archivísticamente el secreto estadístico está superado y además es absurdo. Claro que no, es un absurdo. Pero bueno, Alonso es que era mucho, ya no está, afortunadamente, bueno, ya se jubiló el señor, pero la verdad es que cuando yo fui y Enrique todavía era el director del archivo y me dijo, mira, es que no dejan, digo, pero ¿cómo no me va a dejar consultar el padrón de 1910? Por favor, si han pasado 100 años. Bueno, pues ese padrón es bastante bueno. Lo que pasa es que, claro, hay que coger todos los datos y transcribirlo todo. O pasarlo a tablas estadísticas. No, yo tuve el mismo problema que usted para acceder al archivo, simplemente para documentarme sobre planos del edificio. Pero es que es absurdo. Un permiso especial en la Consejería de Urbanismo para que nos autorizaran a hacer a unos planos de 1910. Ese problema para los investigadores es terrible, es terrible, es terrible. Algunas veces hay unas limitaciones estúpidas. Yo creo que ninguno está haciendo una tesis estrictamente demográfica, que a mí me suene, pero que tienen que utilizar métodos, información demográfica y que toda esta discusión que aquí la hemos centrado al final por la vía política, porque es la que sugiere esto de la movilidad de la población, yo creo que, por ejemplo, estoy pensando en la moda. Pues la moda tiene lógicamente una lectura de generaciones, de una lectura de pirámides de edades, de una lectura... Perdona que no la te... moda. La moda. La confección. M-O-D-A. La confección, Sí. No en el sentido de moda estadístico. No, ya te entendí, sí. Es que entendí la boda, con B, no con M. Bueno, tendría que estar bien. Bueno, entiendo, por ejemplo, el uso de las bibliotecas, pues tiene mucho que ver, o la realización de bibliotecas, tiene mucho que ver con este planteamiento. Bueno, todo tema que tenga que ver con la educación. Que sepan que eso está ahí y que pueden contar conmigo si necesitan un asesoramiento. Vale. Bueno, pues nada. Damos por finalizado. Damos por finalizado.